El Libertador capítulo 47. Una batalla contra los espíritus de Satanás. Este capítulo está basado en Mateo 17, 9 al 21, Marcos 9, 9 al 29. A la salida del sol, Jesús y sus discípulos descendieron a la llanura. Absortos en sus pensamientos, los discípulos iban asombrados y callados. Gustosamente habrían permanecido en ese santo lugar, pero había que trabajar por el pueblo. Al pie de la montaña se había reunido una gran multitud. Al acercarse el Salvador, encargó a sus 3 compañeros que guardasen silencio acerca de lo que habían presenciado, diciendo: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Relatar la revelación a las multitudes no habría hecho sino excitar el ridículo o la ociosa admiración. Cuán lentos de comprensión eran los mismos 3 discípulos favorecidos, puede verse en el hecho de que se preguntaban entre sí lo que significaría el resucitar de entre los muertos. Sin embargo, no pidieron explicación a Jesús. Al divisar a Jesús, la gente que estaba en la llanura corrió a su encuentro. Sin embargo, su ojo avisor discernió que acababa de ocurrir una circunstancia que había ocasionado a los discípulos amargo chasco y humillación. Un padre les había traído a su hijo para que lo librasen de un espíritu mudo que lo atormentaba. Cuando Jesús mandó a los 12 a predicar por Galilea, les había conferido autoridad sobre los espíritus inmundos para poder echarlos. Mientras conservaron firme su fe, los malos espíritus habían obedecido sus palabras. Ahora, en el nombre de Cristo, ordenaron al espíritu torturador que dejase a su víctima, pero el demonio no había hecho sino burlarse de ellos. Los discípulos, incapaces de explicarse su derrota, sentían que estaban atrayendo deshonor sobre sí mismos y su maestro. Y en la multitud había escribas que los acosaron con preguntas, tratando de demostrar que ellos y su maestro eran impostores. Allí había un espíritu malo que ni los discípulos ni Cristo mismo podrían vencer. Dominaba a la muchedumbre un sentimiento de desprecio y burla. Pero de repente se vio a Jesús y los 3 discípulos que se acercaban. La noche de comunión con la gloria celestial había dejado en su semblante una luz que infundía reverencia a quienes los observaban. El Salvador fue a la escena del conflicto y fijando su mirada en los escribas preguntó: ¿sobre qué discuten? Pero las voces que antes habían sido atrevidas y desafiantes, ahora permanecieron calladas. Entonces el padre afligido se abrió paso entre la muchedumbre, y cayendo a los pies de Jesús expresó su angustia y desaliento. Dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y, siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús leía la incredulidad en todo corazón, y exclamó: gente sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Luego ordenó al padre angustiado: trae acá a tu hijo. El muchacho fue traído y el espíritu malo lo arrojó al suelo en convulsiones de agonía. Se revolcaba y echaba espuma por la boca, llenando el aire con clamores pavorosos. El príncipe de la vida y el príncipe de las potestades de las tinieblas habían vuelto a encontrarse en el campo de batalla. Cristo, en cumplimiento de su misión de proclamar que los cautivos serán liberados, que los oprimidos serán puestos en libertad, Satanás, tratando de retener a su víctima bajo su dominio. Por un momento, Jesús permitió que el espíritu maligno manifestase su poder. Jesús preguntó: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? El padre contó la historia de los largos años de sufrimiento, y luego, como si no lo pudiese soportar más, exclamó: ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Si puedes. Hasta el padre dudaba ahora del poder de Cristo. Jesús respondió: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Estallando en lágrimas, comprendiendo su propia debilidad, el padre se confió completamente a la misericordia de Cristo, exclamando: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Jesús se volvió hacia el enfermo y dijo: escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Se oyó un alarido y un forcejeo agonizante. Luego el muchacho quedó acostado sin movimiento y aparentemente sin vida. La multitud murmuró: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y, alzándolo, lo presentó en perfecta sanidad mental y corporal a su padre. El padre y el hijo alabaron el nombre de su liberador, mientras los escribas, derrotados y abatidos, se apartaron malhumorados. La fe nos conecta con el cielo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cuántas almas cargadas por el pecado han repetido esta oración? Y para todas, la respuesta del Salvador compasivo es: si puedes creer, al que cree todo le es posible. En Cristo, Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación, por más fuerte que sea. Pero muchos sienten que les falta la fe, y por tanto permanecen lejos de Cristo.
No se miren a sí mismas estas personas, sino a Cristo. La fe viene por medio de la palabra de Dios. Entonces, aférrense de la promesa, al que a mí viene, no lo rechazo. Arrójense a sus pies clamando, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Nunca perecerán mientras hagan eso, nunca. En un corto tiempo los discípulos favorecidos habían visto a la humanidad transfigurada a la imagen de Dios y degradada a la semejanza de Satanás. Desde la montaña, donde había sido proclamado Hijo de Dios, habían visto a Jesús hacer frente al joven endemoniado, que hacía crujir sus dientes en espasmos de agonía. Y este poderoso Redentor, que tan solo unas horas antes estuvo glorificado delante de sus discípulos asombrados, se agachó para levantar a la víctima de Satanás de la tierra y devolverla, sana de mente y cuerpo, a su Padre y a su hogar. Esta era una lección objetiva de la redención: el ser divino procedente de la gloria del Padre se rebajaba para salvar a los perdidos. También representaba la misión de los discípulos. Los siervos de Cristo no han de pasar sus vidas solo en la cumbre de la montaña con Jesús. En la llanura, las personas que Satanás ha esclavizado están esperando la palabra de fe y oración que las liberte. Cuando Jesús estuvo otra vez solo con ellos, los 9 discípulos preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les contestó, ustedes no tienen la fe suficiente. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Pero esta clase de demonio no se va sino con oración y ayuno. Su incredulidad, que los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo, y la negligencia con que habían considerado la obra sagrada a ellos confiada, les habían hecho fracasar. Celosos por la elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña, se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios personales. En este estado de tinieblas habían emprendido el conflicto contra Satanás. Con el fin de tener éxito en un conflicto tal, su fe debía ser fortalecida por medio de la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Debían vaciarse del yo, y ser llenados del Espíritu y el poder de Dios. La fe que lleva a depender completamente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra es la única que puede traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra las huestes espirituales de iniquidad. Si nos posesionamos de la palabra de Dios y de todos los agentes útiles que Él ha provisto, nuestra fe se fortalecerá. Los obstáculos que Satanás acumula sobre nuestra senda, aunque aparentemente tan insuperables como las altísimas montañas, desaparecerán ante el mandato de la fe. Nada le será imposible.